Muy buenos días, estimada Iglesia Cuadrangular. Gracias por el privilegio de compartir este tiempo de clamor al Señor. Nuestra amada nación Colombia está viviendo uno de los momentos más difíciles. No solamente tenemos el problema de la pandemia del COVID, sino también se ha sumado un montón de circunstancias sociales, problemas políticos, económicos, y eso ha generado una explosión en todo el país de inconformidad, lo que también se ha aprovechado para desmanes, saqueos y situaciones de conflicto. Así que es preciso que como iglesia nos levantemos y clamemos al Señor. Y mientras pensaba en la situación de nuestro país, el Señor trajo a mi vida un pasaje muy interesante que yo sé que todos conocemos y está ahí en el libro de Nehemías. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleo, año 20, estando yo en la ciudadela de Susa. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Como todos saben, Israel estaba viviendo momentos muy difíciles. Por el pecado de Israel, Dios había permitido que Israel fuera cautivada. Así que muchos de ellos tuvieron que vivir exiliados por mucho tiempo y muy poquitos pudieron quedar en Jerusalén. Y los que quedaron en Jerusalén estaban viviendo una situación muy difícil porque no había templo, había sido destruido. No habían murallas, no habían puertas. Ahora, ¿por qué era importante esto? Las murallas es protección. Así que ellos estaban a merced de los vándalos, de los saqueadores. Y fuera de eso tampoco habían puertas. ¿Por qué eran importantes las puertas? Porque las puertas en ese entonces eran lugares de comercio, eran lugares donde se hacían acuerdos, es más, eran lugares donde se hacía justicia. Así que había un momento de desolación, un momento de aflicción, y por eso la palabra del Señor lo muestra, que los que están ahí en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Y creo que eso se asemeja mucho a lo que está pasando con nuestro país. Hemos visto en estos días un montón de destrucción. Personas que por un lado están enfrentando el hambre y la necesidad, la angustia. Por otro lado hay unos vándalos que se están aprovechando la situación para hacer saqueos, para generar caos en nuestra sociedad. Y por otra parte están los políticos a ver cómo sacan provecho de semejante situación. Ahora la pregunta aquí es ¿qué posición debe tomar la iglesia? Porque considero que lo que nos enseña esta palabra es pertinente para nosotros en este momento. Dice la palabra de Dios, verso 4, que al escuchar esto, dice Nehemías, me senté a llorar e hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Qué interesante que Nehemías entiende que en semejante situación la única respuesta está en el Señor. Es encontrar que de Él viene la ayuda, es entender que de Él viene la salvación, y por eso Nehemías clama a Dios. Sabes, Nehemías es un libro que nos habla mucho de liderazgo, que nos habla también de la restauración. Pero es interesante también que este libro que habla de restauración enfatiza el lugar de la oración en ese proceso. Porque este libro empieza con una oración de Nehemías. Pero no es la única oración que vemos en el libro. Por lo menos 8 veces vemos que Nehemías clama a Dios, que Nehemías ora a Dios. Y lo que este libro de la Escritura nos está enseñando es que la oración es fundamental en la restauración de nuestra nación. Es decir, que la respuesta no viene de programas políticos, la respuesta no viene de gobernantes, la respuesta viene de nuestro Señor. Y como iglesia necesitamos, como Nehemías, clamar al Señor, buscar su presencia y decirle: Señor, entendemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso buscamos tu rostro, por eso buscamos y clamamos a ti, clamamos por tu misericordia y por tu dirección. Ahora, pero quiero mirar también algunos elementos de esta oración de Nehemías. En primer lugar, mira lo que hace en la oración, porque la oración de Nehemías en primer lugar proclama la grandeza de Dios. ¿Cómo empieza orando? Dice, verso 5, le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto, eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Qué lindo que Nehemías arranca proclamando la grandeza de Dios. A veces cuando nos quedamos viendo las noticias entendemos la gravedad del problema y nos llenamos de temor y de angustia. Pero sabes, la salida no está en mirar cuán grande es el problema, cuán grande es la dificultad que está viviendo nuestro país. Es entender cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Él. Por eso Hebreos decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque es en la medida que ponemos nuestra mirada en el Señor que nuestra fe se fortalece. Esto nos invita a que más allá de mirar los problemas que están pasando, es que tomemos un tiempo para mirar al Señor, para recordar que Dios es grande, que Él es soberano, que Él es el Rey grande,
que nada se sale de su control, que nada se sale de su soberanía, que Él sigue siendo el Rey, el soberano, el Dios de los imposibles, el Shaddai, el Todopoderoso. Así que Nehemías hace una oración que proclama la grandeza de Dios. Pero también es una oración en la cual Nehemías no solamente mira a Dios, sino también se mira a sí mismo y mira cuál es la raíz del problema. Dice la palabra de Dios, verso 6, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo dijiste a tu siervo Moisés. Aquí Nehemías no solamente está diciendo, Señor, tú eres un Dios grande, sino también está reconociendo que la causa por la cual se encuentra en ese momento es por la desobediencia, es por el pecado. Y no solamente mira el problema en los demás, no solamente mira el problema en la corrupción de sus gobernantes, no solamente mira el problema de sus antepasados, de cómo fueron idólatras, sino que se incluye en el problema y mira cómo su propio pecado, aún el de su familia, ha traído como consecuencia lo que ellos están viviendo. Este es un tiempo para que también como iglesia nos miremos y le pidamos a Dios por nuestros pecados. Necesitamos examinarnos. Hay cosas que como iglesia debemos cambiar. Tal vez hasta hoy hemos tenido un afán de popularidad. Hemos tergiversado la palabra de Dios. La hemos rebajado a frases de cajón, a frases motivacionales, sacando textos de contexto, aún atreviéndonos a ponernos en el lugar de Dios. Hoy tan de moda está la palabra declaro, ordeno, cuando por favor eso solo le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos pedirle perdón a Dios porque hemos caído en la trampa de predicar lo que la gente quiere escuchar. Como dice la palabra, nos hemos vuelto serenateros de amores, cantores de amores, que sencillamente queremos entretener a las personas. Y por eso como iglesia, como ministros, como pastores, necesitamos venir al Señor y pedirle perdón, porque hemos sido más pastores de marketing que aquellos que proclaman la palabra de Dios, que aquellos que anuncian el mensaje de Dios, no para ganar réditos humanos, sino para agradar a aquel que nos ha llamado, aquel que debemos serle fiel. Y por eso no solamente debemos ver la corrupción de nuestros líderes políticos, sino ver nuestra propia corrupción y confesar delante de Dios las desviaciones que como iglesia hemos cometido. ¿Cuántas veces nos hemos centrado simplemente en nosotros mismos? Ahora, pero en la oración de Nehemías podemos también ver una oración de esperanza. Porque mira lo que dice el verso 8. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. ¡Wow! ¡Qué palabra de Dios! Porque aquí Nehemías está reconociendo que sí han pecado, pero que si se arrepienten, que si vuelven a Dios y son obedientes de la palabra, el Señor los escuchará, el Señor los restaurará y el Señor pondrá en medio de ellos su presencia. Y creo que esta es la invitación que nos hace la Escritura, a que vengamos a Dios en oración, reconociendo su grandeza, reconociendo y haciendo confesión de nuestros pecados y recordando la esperanza, las promesas de Dios, sabiendo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es fiel y justo para limpiarnos, para restaurarnos, para sanar nuestra tierra. Ahora, pero hay otros elementos interesantes en esta oración de Nehemías, porque no es una oración de un momento, no es una oración de un ratico. Si miramos en Nehemías capítulo 1, verso 1, nos habla que él empieza a orar en el mes de Quisleu. Y en el capítulo 2 dice el verso 1, un día en el Bet Nisan. Es decir, que Nehemías no solamente estuvo orando lo que dura la lectura de este pasaje. Según la información que nos dan algunos exégetas, la oración que hace Nehemías dura más o menos un periodo de 7 a 8 meses. Porque a veces creemos que la oración es cuestión de 2 horitas, es cuestión de una semana, de unos días. Pero aquí Nehemías lleva 7 u 8 meses orando, clamando al Señor, pidiendo al Señor misericordia, proclamando su grandeza, confesando sus pecados, recordando las promesas y la misericordia de Dios. Así que no es la oración de un evento, no es la oración de algo que hacemos aquí en las redes sociales, es la oración que debe ser una práctica en la vida, un estilo de vida.
Porque a veces nos acostumbramos a las oraciones de cultos, a las oraciones de masas, a las oraciones de actividades especiales, porque están en un calendario, porque el pastor, el presidente o el director nos está invitando a hacerlo. Pero la oración debe ser mucho más que eso. La oración debe ser nuestro estilo de vida. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la oración? Y aunque este pasaje nos da muchos, por favor quiero centrarme por lo menos en 3. El primero lo encontramos en la continuación del verso 1 del capítulo 2. Dice la palabra del Señor: al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? ¡Wow! Mire, Nehemías llevaba 8 meses orando. Pero recuerden, en el capítulo 1 vemos que Nehemías se puso triste. Y aquí en el capítulo 2, 8 meses después, Nehemías sigue triste. Y aquí podemos encontrar el primer efecto de la oración. Es que la oración cambia nuestro corazón, quebranta nuestra vida. Hay personas que cuando empiezan a orar, entonces ponen una postura ahí de sufrimiento, de tragedia, y entonces lloran y gritan y hacen un montón de un escándalo. Pero termina la oración y como si nada. Y entonces hacen las cosas que comúnmente hacían. Entonces si es ir a jugar fútbol, van y juegan fútbol. Si es después ir a una reunión de pastores, van y hasta discuten y pelean. Y toda la espiritualidad que vivieron en el tiempo de la oración parece que se desaparece. Y parecería que unos somos mientras oramos y otros somos mientras estamos en el día a día. Pero aquí vemos un Nehemías que ha sido transformado por la oración. Que aún al ejercer su oficio normal, natural, él aún así no puede ocultar su tristeza. Eso quiere decir que la oración lo había cambiado a él. Y no solamente por un momento, no solamente por un culto, no solamente por un instante espiritual, sino que ahora en toda su vida se estaba manifestando este cambio. Y por eso el primer resultado de la oración no es cómo Dios a través de la oración cambia al presidente, cambia a los gobernantes, cambia a los manifestantes. No, es cómo en este momento de oración Dios nos cambia a nosotros. Ese es el primer resultado de la oración. No es ver cómo Dios cambia este país. Es en primer lugar cómo Dios cambia a nosotros como pastores, cómo cambia la iglesia, cómo cambia aún las directivas eclesiales. Y ese es el cambio que Dios quiere ver. Pero sencillamente estamos orando: Señor, cambia al presidente, Señor, cambia este país. No, la primera oración es: Señor, cámbianos a nosotros. Ahora, un cambio que debe traducirse aún en nuestra manera de vivir, aún en nuestro rostro. Que podamos sentir lo que el Señor siente, que podamos sentir con su corazón, que podamos estar tristes de lo que a Dios le causa tristeza. ¿Cómo podemos estar insensibles? ¿Cómo podemos estar fuera de sintonía? ¿Cómo podemos estar tan desconectados del corazón de Dios? Y esto no se trata de asumir posturas políticas o de conveniencias o a favor de quién estamos, de la derecha o la izquierda. Esto se trata de sentir como Dios siente, de sentir con el corazón de Dios. Porque tanto los de la derecha como los de la izquierda, todos son personas a los cuales Dios ha venido a salvar, a restaurar. Pero hemos caído en la trampa de la política y de la radicalización de las posturas sociales, en los cuales o somos de un lado o somos del otro. Y se nos olvida que nosotros como iglesia debemos tener el corazón de Cristo. Debemos reflejar a Cristo, así como el Señor veía a su pueblo y la veía como ovejas que no tenían pastor. Que sintamos el corazón de Dios, que cuando veamos a Colombia no solamente lo veamos a través de la óptica radicalista o partidista, sino que por un momento le preguntemos: Señor, ¿qué sientes al ver nuestro país? Y que nos podamos doler, que nuestro corazón sea quebrantado, que no volvamos a ser los mismos, sino que mientras vemos esta nación podamos sentir lo que Dios siente. Ese es el propósito de la oración, que el Señor ponga su corazón en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea conforme a su corazón, que podamos sentir con su corazón, que podamos ver con sus ojos, que podamos sentir la necesidad. Porque tan fácil nos es juzgar la situación desde una oficina, desde un púlpito, pero estamos llamados a ser sensibles al corazón de Dios. Y que ese corazón se nos note y nos transforme, aún en nuestros momentos de cotidianidad. Mire, Nehemías en su oficio no podía estar triste. Nehemías en su oficio tenía que transmitir alegría, pero el Señor lo había quebrantado tanto, pero su corazón había sido tocado de una manera tan profunda que no fue capaz de aparentar ni siquiera delante del rey. Y eso le podía costar la vida. Por eso la palabra de Dios sigue diciendo que el rey le preguntó: ¿por qué está triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Y dice la Biblia que Nehemías dice: yo sentí mucho miedo.
Él sabía que esa tristeza le costaba la vida. Él sabía que estar triste podía hacer que el rey se enojara y terminara con su vida. Sin embargo, su corazón había sido tan transformado que no lo podía ocultar, que no lo podía evitar. Y creo que ese es el llamado de Dios, que Dios cambie nuestro corazón, que no volvamos a ser los mismos. Nosotros tenemos que cambiar. No es esperar a que horas terminan de vacunar en Colombia para que volvamos a la vida que teníamos antes, en los cuales teníamos 2 días o 3 días espirituales y después otros 2 o 3 de negocios. Pero unos éramos en los momentos espirituales y otros éramos en los momentos de negocios. Déjame decirte algo, eso no es oración, eso es sencillamente hipocresía. Lo que el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Solo lo hacen para ser vistos, para ser escuchados, para ser oídos. Porque la verdadera oración nos transforma, nos cambia, no nos deja ser los mismos. Ahora aquí también podemos encontrar el segundo resultado de la oración. Y es que la oración no solamente cambia nuestro corazón, sino también cambia los corazones endurecidos, los corazones de aquellos que están en autoridad. Y es ahí donde no solamente el corazón de Nehemías es cambiado, sino también es cambiado el corazón del rey. Porque recuerden lo que habíamos acabado de leer, Nehemías siente miedo por la reacción del rey. ¿Y quién era el rey? Por favor, no era un rey cristiano, era un rey de un imperio. Y los reyes de los imperios generalmente son tiranos, agresivos, déspotas. Podía mandarlo a matar sin ningún problema. Sin embargo, cuán sorprendente es lo que nos dice el verso 4. Dice la palabra de Dios, ¿qué quieres que haga?, replicó el rey. ¡Wow! No solamente Dios cambió el corazón de Nehemías, también a través de Nehemías cambió el corazón del rey. Esto no se trata de esperar que Colombia cambie para que nosotros cambiemos, no. Eso se trata que nosotros cambiemos y que la gente pueda ver ese cambio en nuestro corazón. Y yo sé que el Señor también cambiará el corazón endurecido de los gobernantes, de los opositores, de los revolucionarios, de aquellos que están pensando hacer mal a nuestra nación. Y por eso necesitamos orar, porque el único que cambia el corazón es el Señor. El problema en nuestro país no se arregla con más violencia, con más armas, con más ejército, con más represión. Solo el Señor puede cambiar el corazón. El Espíritu Santo es el único que convence, que hace que ellos puedan abrir sus ojos. Y por eso es cuando estamos ahí en sintonía con Dios, es cuando estamos ahí en la brecha, es cuando clamamos a Dios, que Dios va a traer su obra en nosotros, pero también va a traer su obra en nuestro país. Y vamos a ver cómo el corazón de las personas que están haciendo daño a este país será cambiado, será transformado, porque eso solo lo puede hacer el Señor. Y si el Señor cambió el corazón endurecido de un rey tirano que ahora se coloca al servicio de Nehemías y de la restauración de Israel, ¡wow! Dios puede hacer cosas grandes en nuestro país y puede cambiar el corazón de los que están en la derecha, de los que están en la izquierda, de los que están pensando en hacer lo malo, y puede traerlos al arrepentimiento y a cesar las malas obras que están haciendo. Y en tercer lugar, la oración cambia nuestro corazón, cambia corazones endurecidos de los que están a nuestro alrededor, pero también la oración abre caminos. Y por eso el versículo 4 termina diciendo, encomendándome al Dios del cielo. Y sigue narrando todo lo que Nehemías iba a hacer, guiado por la mano de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo oramos, Dios abrirá caminos donde pensamos que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él abre caminos en medio del desierto. Él hará cosas grandes, porque para Él no hay nada imposible. Y yo sé que el Señor traerá bendición y salvación a nuestro país, porque en Él está nuestra esperanza, porque Dios tiene en sus manos nuestra nación, porque Él ama a Colombia. Y si clamamos a Dios, Dios abrirá caminos. Él hará algo nuevo. Y por eso les invito a que hoy como iglesia, como liderazgo, nos unamos en oración, pidiendo al Señor que primero cambie nuestro corazón y que Dios también toque el corazón endurecido de las personas que están haciendo daño a nuestro país. Y por último, que Él abra caminos de bendición, caminos de gracia, caminos de paz a nuestra nación. Oremos. Señor, venimos delante de ti, proclamando tu grandeza, proclamando que tú eres un Dios grande, fuerte, maravilloso, que tú tienes en tus manos todas las cosas, que nada se sale de tu soberanía, que tú estás en control, que por encima del ruido y de la crisis, Señor, tú sigues siendo Rey, sigues siendo Señor, que tú eres un Dios poderoso para salvar,
para rescatar, para sanar. También, Señor, venimos a pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque nos hemos corrompido, nos hemos desviado de tu camino. Perdónanos, Señor, porque hemos tergiversado tu palabra. Y hoy, Señor, te pedimos que tú nos transformes, que tú hagas los cambios que tienes que hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, que no nos dejes ser el mismo y que no vivamos solamente estos momenticos de oración, sino que entendamos que la oración es parte fundamental en nuestra vida, que así como todos los días tenemos que comer, dependemos de tu gracia, dependemos de tu favor, dependemos de tu misericordia. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos cambies. Pero también, Señor, clamamos para que tú cambies el corazón, Señor, de los gobernantes y las personas que están viviendo, Señor, ese odio, ese sentimiento de destrucción, y de aquellos, Señor, que están con agendas particulares queriendo aprovecharse de esta situación. Señor, ten compasión de nuestro país, ten compasión de nuestra nación. Sálvanos, te lo rogamos. Abre caminos, Señor, porque solo tú puedes traer salvación, porque solo tú puedes abrir caminos en medio del desierto. Y hoy, Señor, queremos caminar en tu camino, entendiendo, Señor, que tú obras por tu maravillosa gracia, por tu maravillosa misericordia. Dependemos de ti. Señor, queremos ser instrumentos tuyos. Queremos, Señor, colocarnos en la brecha y cumplir tu llamado de ser sal y luz en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.